que creo que se está vendiendo un discurso falso. Hace poco estuve en una conferencia donde uno de los CEOs de un exchange conocido dio este discurso a gente que no sabía de nada y hombre. Entonces, para mí se les está trasladando un mensaje falso, porque la gente que no sabe se le dice es que el Bitcoin es descentralizado, es que el Bitcoin sirve como moneda de pago, y la gente se está creyendo algo que creo que hay, es decir, creo que desde todo el mundo de las criptomonedas debemos ser más realistas con todo esto y no dar información falsa. No, de acuerdo, totalmente. Bueno, hoy estoy aquí y voy a tener una conversación que vamos a compartir con vosotros súper interesante sobre criptomonedas. Estamos con Christian Corwan, fundador de Nomad Capital, una empresa que se dedica a asesoramiento e inversión en criptomonedas. Y me interesa mucho esta conversación porque yo soy un defensor de las criptomonedas desde siempre, pero cuando me siento a hablar con gente del mundo de las criptomonedas hay muchas cosas que no estamos de acuerdo y me huelo que no voy a estar de acuerdo con Christian en muchas cosas y quiero que me rebatan ciertas cosas, ¿no? Bueno, bienvenido Christian, muchas gracias por estar aquí. Placer. ¿Criptomonedas se van a quedar o no? Sí. ¿Todas? No. ¿Casi 2000? No, ni en broma. El que piense eso, creo que pueden haber 2000 siempre, pero no serán las mismas, desde mi punto de vista. ¿Y como método de pago o el valor es la tecnología que hay detrás del blockchain? Porque se habla siempre de métodos de pago, pero realmente, y quiero empezar a sacar carnaza, es decir, el Bitcoin para mí es el Napster. Napster fue el primero y Napster murió. ¿Bitcoin crees que es el Napster o no? O sea, a ver, creo los gobiernos han quitado Napster, pero no han quitado el intercambio de archivos entre personas. ¿Los gobiernos pueden matar Bitcoin? Por tecnología no, es imposible. Si no lo habrían hecho ya, porque está fastidiando mucho. Que pueden asustar a los usuarios lo suficiente como para que dejen de usarlo, lo pueden intentar. La única forma de acabar con Bitcoin es quitar internet y, digamos, eliminar el intercambio, dificultar el intercambio de información. Porque incluso el Bitcoin, aunque no estemos conectados y tenemos el private key en un cold wallet, tampoco está conectado a internet y sigue existiendo el valor. Mientras haya personas que den valor al Bitcoin y haya ese interés de intercambio, va a tener un valor. Porque al fin y al cabo, el oro no deja de ser algo que brilla, que sacaron de la tierra. Y alguien dijo de que eso tenía un valor y la gente de repente lo valoraba y lo intercambiaba. Pero es físico. Es físico. Lo otro es intangible. Es intangible, pero lo mismo, es una percepción de valor. Si yo lo valoro, ¿vale? Más que por mi dinero en efectivo, y tú tienes eso, y yo lo valoro, y estoy dispuesto a darte mi efectivo, mi dinero, mi dólar, mi euro, hay un valor de algo, sea tangible o no, es lo mismo que la información, ¿no? Tú como consultor tienes un conocimiento, a ti te pagan por ir a una conferencia, tú la das y das tu valor intangible, conocimiento. Hay gente que lo valora y hay gente que no, hay gente que está dispuesto a pagar más o menos, y al fin y al cabo es la visión. Pero aquí hablamos de, para mí, burbuja de percepción de valor. Y déjame explicar esto. Vale. Es decir, Bitcoin, moneda de pago. No me jodas. Es decir, la tecnología dicen que es la más... Yo no soy experto tecnológico y entiendo el blockchain, pero no acabo de entender toda la parte que hay detrás. Pero dicen, no, puedes pagarlo. Primero, algo que fluctúa tanto no puede ser una moneda de pago. El famoso la persona que compró al principio una pizza por no sé cuánto, 60.000 bitcoins. Pero realmente, el otro día una transferencia en bitcoins, 3 días. 3 días en ejecutarse desde Bitrex a Coinbase. Es decir, hay otras criptomonedas con una tecnología mucho más rápida. ¿Por qué la gente que cree en criptomonedas, entre los que me incluyo, seguís defendiendo el Bitcoin cuando yo creo que es el primero, pero no es realmente el valioso? Ojo, hay un concepto, digamos que hay que aclarar. Yo creo en Bitcoin y lo veo como el más seguro porque el que lleva 10 años no lo han sabido hackear. Cuando han hackeado Bitcoin, han hackeado las plataformas de custodia, pero el Bitcoin como tal no lo han manipulado todavía. Para mí, Bitcoin no es una moneda de pago, una forma de pago, no lo es. ¿Por qué? Precisamente lo que dices, es lento, ¿vale?
Y tú no puedes ir a un McDonald's o un Starbucks, pagar con bitcoins, si no te van a dar el café hasta dentro de 2 horas y se está enfriado. ¿Vale? No. De manera, para mí, el bitcoin es como el oro. Es el oro digital. ¿Pero dónde está el valor? El valor, básicamente, desde mi punto de vista, ojo, ¿vale? O sea, es cada sí, uno no, esto es todo suyo. personal, por eso quiero saber tu opinión. A ver, por tecnología, que yo estoy igual que tú, ¿vale? O sea, que yo el blockchain lo entiendo en la forma, a grosso modo, sí. Y paso a profundizar mucho más, o sea, tampoco me interesa, porque creo que para trabajar en ello y sacar provecho de ello no hay que entenderlo hasta última instancia. Tecnológicamente Bitcoin está hecho para que existan 21 millones de monedas. ¿Vale? ¿Se puede modificar? Sí. Con un consenso de más del 51% de toda la red, ¿podría modificarse? Sí. ¿Lo van a hacer? ¿Por qué querrían hacerlo? ¿Vale? Quitarían el valor que se le ha dado hasta hoy día. De manera que 21 millones de monedas. Es la más antigua, es el primera, es el génesis de las criptomonedas, ¿no? Es el inicio que ha dado la tecnología. El blockbuster. Exacto. Y no ha sido hackeado, ¿vale? De manera que, desde mi punto de vista, pues me da cierta tranquilidad de que si no lo han conseguido en 10 años, no lo van a conseguir a corto plazo. ¿Que sea imposible? No lo sé. No, no es imposible. Pero, por ejemplo, a nivel de utilidad, es decir, vámonos a Ethereum, que es una en la cual creo, ¿por qué? Porque su plataforma, al final, es para smart contracts, lo cual permite un montón de cosas. Y, de hecho, ¿yo por qué creo que las criptomonedas, si no hablo de moneda de pago, van a funcionar? Porque realmente solucionan tantos problemas que tenemos en el mundo hoy, sí, de estafas, de inscripciones, estafas que todo vienen por las personas. Es decir, la vida de los notarios, que tal y como, por ejemplo, a mí la tienen contada, porque realmente todo esto va a sustituir. Pero a mí me hablas de Ethereum, y joder, tiene una aplicabilidad real. ¿Qué aplicabilidad tiene Bitcoin? Es que no la he visto. Pues fíjate tú, lo que piensas tú Bitcoin lo pienso de Ethereum. Para mí Ethereum es lenta, es anticuada, está limitada. O sea, hay ahora mismo... Pero tiene una utilidad. Sí, pero desde luego no la mejor. Dime la utilidad de Bitcoin, todavía no me ha respondido a la utilidad de Bitcoin. El storage, ¿cómo se dice? Sí, el almacenamiento de valor, ¿vale? ¿Pero basado en qué? Pero es lo mismo que el oro. O sea, el oro, ¿qué utilidad tiene? Pesa mucho, es malo o sea, salvo que llevas monedas pequeñas o pepitas de tal, o un lingote de oro, es grande, es tal, no lo puedes llevar, no lo puedes transportar. No, pero me hago un anillo, un colgante. ¿Vale? ¿Qué me hago con el Bitcoin? El Bitcoin es el valor que tú tienes, puedes transportar fácilmente en una hoja de papel, que te apuntes tu código, tu private key, y con eso sabes que puedes moverte por el mundo, nadie te va a poder quitarlo, nadie te va a poder registrar, nadie puede limitar que hagas un viaje de avión y no puedes llevar más de $10,000 de un país a otro. Pero eso lo puedo hacer con otra cripto. Exacto, pero las otras criptos han sido hackeadas, se han manipulado. No todas. Están, No todas. No todas. Pero, por ejemplo, vamos a partir de la base de que dentro del mundo cripto hay varias utilidades, ¿vale? O sea, para mí, almacenamiento de valor, como Bitcoin, podemos tener formas de pago que pueden haber, vamos a decir, una de las cosas no estoy de acuerdo, o sea, formas de pago, sí, vale, ¿cuántas? 2.000, ni de coña, o sea, a ver, ¿quién quiere tener 2.000 formas de pago en la... Y cuando se estabilice el valor, porque no pueda estar... Exacto, o sea, los propios stablecoins, ¿no? Que están sacando ahora, que están saliendo más al mercado, esas podrán ser, ¿no? O sea, que algo que fluctúe en cuestión de 10 minutos, un 10%, no puede ser, algo que puede ser manipulado en el mercado, ¿vale? Cuando hacen los pump and dumps, eso no puede servir de forma de pago, está clarísimo. Para mí el valor en sí de cripto sí que es tecnología. Por ejemplo, lo que te dices del tema notario. Tenemos un proyecto que estamos desarrollando nuestro, no de Nomad Capital, sino de lo que es mi consultoría, que precisamente va a esa parte. No va por el tema de la notaría, que hay varios proyectos por ahí que han intentado ya a sustituir la notaría, si es un tema de herencia, legados, pero fuera del circuito oficial. Investigaciones de periodistas, etcétera, que necesitan que si les pasa algo, esa información no se pierda, ¿vale? Entonces eso está basado en smart contract, vale, pero no en Ethereum. ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Neo? ¿Qué plataforma utilizáis? De momento estamos trabajando con Universal. Vale. Estamos en contacto con Universal directamente, con el CEO, con el fundador, que nos están, digamos, evaluando si la tecnología de ellos va bien, parece que sí, y entonces a lo mejor basarlo. Porque el concepto, para mí, tan disparado, el disparate en sí que hay,
es que todo el mundo cree que tiene que crear una blockchain nueva, una nueva cadena, voy a crear un proyecto nuevo. Porque realmente lo que quieren es sacar una moneda, ponerla en circulación y dar el pelotazo. Sí, ¿vale? Las ICOs que hay ahora, que al final son estafas muchas de ellas. Porque son estafas, muchos no tienen ni puta idea, muchos tienen buenas ideas, pero es justamente, por ejemplo, ¿no? Lo que hablamos, lo que me digo yo, es decir, las ideas, todo el mundo tiene buenas ideas y tiene 1 millón de ideas, pero de ahí a que sean viables ya es otra cosa. Y muchos proyectos de blockchain son buenas ideas, pero si después no las sabes ejecutar, no sirven una mierda, no sirven para nada. Y que haya 2000 monedas que se estén negociando en plataformas, que estén sacando 2000 ICOs y que inversores con un cierto momento de avaricia y tal, que dicen voy a ganar más pasta, ganar pasta, y estén ahí tradeando constantemente esa moneda, bien, vale, pero también madurará ese mercado. Lo que está, digamos, la tecnología, el producto. Y ahora mismo, con todo este mercado bajista que estamos sufriendo desde hace 9 meses, 10 meses, bueno, los 9 meses no, pero los últimos 4 o 5 meses, tengo la percepción, pues no lo sé, porque eso ya es cada uno, ¿no? Volvemos a lo mismo, pero tengo la percepción que muchos proyectos se han puesto las pilas y se han dado cuenta que su valor no puede depender de un white paper que están haciendo, un roadmap, muchas veces pues inventado, ni a la realista, y que simplemente a ver si van pillando pasta. Básicamente porque el dinero se acaba. Entonces, si se les acaba la ICO, lo que han recogido la ICO, a ver qué van a hacer. Entonces, están surgiendo muchos productos, servicios ya reales que se pueden aplicar ¿no? para el tema de, sobre todo la confianza, ¿no? O sea, cuando tú eliminas esa persona intermediaria en la operación, un notario, un abogado, un procurador, un banco, etcétera, ahí es donde está ¿Eso se puede hacer con la tecnología Bitcoin? Claro, o sea, pero no basado porque se basa, porque ten en cuenta que lo que es la blockchain de Bitcoin ha sido la base para todo lo demás. Si no hubiese existido, no sé. Pero se han desarrollado paralelas. Es que yo sigo por ahí por el tema porque todavía no he conseguido nadie que me dé la respuesta real, y lo que encuentro siempre son como maneras de dar la vuelta, es decir, como porque realmente aplicabilidad real, porque al final yo creo que la gente, la mayoría no sabe de criptomonedas, no entiende, pero quiere saber, oye, ¿cómo aplico esto? Cuando hablamos de smart contracts hay varias que lo están haciendo, pero si hablamos de Bitcoin, ¿dónde se está aplicando? Es decir, ¿dónde está ese valor intangible? Para mí el valor está, lo que hablamos, en que es finito, son 21 millones de monedas. Muchas de ellas son finitas también, otras criptos. Sí, claro, pero ninguna lleva 10 años. Ten en cuenta, es la primera, lleva 10 años, no ha sido hackeada. Sabemos que ahora mismo vamos por 17 millones y pico de monedas y la número 21 millones será en el 2100 y pico. Es decir, el valor, la mayor parte, porque cada 4 años se divide la producción, ¿no? O sea, lo del reward sobre Pero fíjate, dices, apelas a la antigüedad como algo bueno, cosa que para mí es algo negativo, para mí suma negativamente, porque me viene a la cabeza la empresa Blockbuster que te mencionaba antes. Para mí, Bitcoin es el Blockbuster, que está aquí, y el resto u otras son el Netflix, que se lo va a comer y le va a derribar. Y era la antigua, y era quien tenía la cuota de mercado. ¿No crees que puede ser así? Si las demás se convierten en un valor inhackeable y que sea finito, que no pueda ser manipulado, que sea de verdad descentralizado, porque es una de las cosas también que muchas veces obviamos. ¿Qué tema más que muchos descentralizar? Sí, que ahora te saca el tema ahí. La parte de descentralización, cuando realmente de verdad no es manipulable porque no pertenece, no hay alguien que tiene la llave para cambiar o no cambiar una blockchain, una cadena, y que pueda decir, bueno, pues vamos a permitir este cambio o no. Porque digamos, todo el sentido de la cadena de bloques es que una vez que se cierra un bloque y se abre el siguiente, no puedes volver atrás. Se puede con el consenso de la mayoría del 51%, pero siempre la pregunta viene, ¿no? ¿Por qué querría la mayor parte del conjunto cambiar eso? Porque entonces sí que perdería su sentido, porque sería manipulable, por lo cual se rompería todo lo que significa y supone la cadena de bloques como registro inviolable y absolutamente de máxima certeza. Porque al final, muchas veces nos hacemos una película de lo que es la cadena de bloques, pero si fuésemos a analizarlo, es un Excel. O sea, es un Access, es una base de datos, punto. Sí. No es otra cosa, ¿vale? O sea,
Mucha gente intentará vender la moto que sea wow, algo que sea súper tal. Es un Excel, una base de datos con una celda y hay una información. Y lo único, de verdad, increíble lo que tiene es que no es manipulable. Sí, porque se guardan, por entenderlo o por explicarlo, se guardan como esos registros en múltiples bases de datos y con que se modifica una salta una alarma y no cambia el otro. Es decir, no depende de una sola persona y no puede ser alterable. Es un libro de contabilidad, ¿no? Es un libro de contabilidad y en vez de estar en un ordenador de la empresa y que tenga el contable acceso y el financiero acceso y el CEO también tiene acceso y que pueden manipularlo sin que el otro haga tal, está distribuido en millones de ordenadores, ¿vale? Y se tienen que confirmar, que esas son las confirmaciones cuando tarda, en el caso de Bitcoin, que tarda mucho, en que se vaya a difundir toda la información y que todos los ordenadores den el OK y validen que esa operativa. No esperan a que sean todos, porque siempre son una serie de confirmaciones que después dan la validez. Pero, digamos, nos dan esa tranquilidad de que esa información está distribuida, no hay nadie que tenga el acceso, que tenga la llave, la clave para modificar nada. Y sobre todo, por ejemplo, fíjate tú, el oro, por ejemplo, ¿no? Dan el valor porque es algo exclusivo, pero es que no sabemos cuánto queda bajo la tierra, ¿no? Entonces, cuando vienen los grandes bajones del oro, normalmente es cuando de repente descubren una mina y aparecen 100 kilos más, 500 kilos más o lo que sean de oro y se puede, bueno, entran en el mercado. En este caso, con el Bitcoin, sabemos las que hay realmente. Incluso sabemos 21 millones de monedas, punto. La mayor parte está fuera, 17 millones y pico, de las creo que 4 millones dicen que están perdidos. Gente que los tiene, los han tirado a la basura con su disco duro, no sabían lo que era o no saben lo que era. Yo creo que he tenido Bitcoins de hace muchos años, pero soy de los que probablemente he tirado el portátil sin saber que lo tenía ahí. Intento no pensar en ello. No intento no pensar en ello y lo doy por tal. Pero déjame coger la palabra antes. Has dicho descentralizado, ¿no? Se habla del tema de las monedas, descentralización. Esto es genial. Creo que detrás de todo esto hay un discurso, muchas veces la gente que es defensora acérrima de las criptomonedas es más un tema idealista que realista, y luego te digo el porqué, pero se habla de descentralización. Bitcoin descentralizada. ¿En serio? Algo donde el 60% del minado está concentrado en un país, donde el precio sube y baja según 4 personas, por decirlo de alguna manera, deciden que sube y baja. ¿A eso se puede considerar descentralización? Para mí eso no es una moneda descentralizada. O sea, se ha pervertido el Bitcoin, no nos engañemos. Hombre, creo que ahora mismo tenemos, por el bajo volumen que hay, es más manipulado, más manipulable, porque realmente ha salido mucho dinero y está muy concentrado en pocas manos. Por eso es importante que suba la capitalización, que haya más inversión, haya más personas y se diluya un poco. Pero no es descentralizado ahora, ¿estás de acuerdo conmigo o no? No del todo, o sea, claro. No te contradigo, o sea, tu justificación, tu explicación es certera, o sea, que China tiene la mano ahí en las granjas de minados, pero, digamos, no quita, o sea, que esté, digamos, es manipulable, pero lo que es la tecnología, no, es decir, porque es que a lo mejor vuelvo a lo mismo que dije hace un momento. Fíjate tú, vamos a suponer que el 60% está en manos de un país, no de la misma persona, pero de un mismo país. Vamos a suponer que todos los mineros chinos se pongan de acuerdo y tienen el 60% del Bitcoin, ¿vale? Entonces, en teoría, si se ponen de acuerdo, se sienten en una mesa y acuerdan, vamos a manipular Bitcoin. Pero teóricamente ya está rota la esencia del Bitcoin. Vale, pero espera, que hay una parte. Si ellos podrían hacerlo, sí, tienen el 60%. Pero ¿por qué querrían hacerlo? Se estarían pegando un tiro a su propio pie. Sí, pero eso es ya hacer el de por qué, pero la realidad, teóricamente, lo que se basa en datos, y no hay duda, es que a día de hoy no está descentralizado porque ese 60% es posible que sea manipulado, aunque no se haga por otras razones, pero ya se puede hacer. Se podría hacer, y es en ese sentido, como tú lo dices, descentralizado. Vale, está semi-descentralizado, vale, por estar, pero no tiene, por ejemplo, Ripple, ¿no? XRP. Ahí hasta con un tema que me encanta ir al siguiente. Te estás cargando, ¿no? Está grabando. Cuando hay una sola empresa, que tiene el interés y que tiene la capacidad de hacer, deshacer, ahí totalmente está, es decir, no hay duda que no está descentralizada, ¿vale? Es centralizado.
Y cuando una blockchain tiene un interés en una empresa porque lo ha creado y está en manos de ellos que la pueden manipular porque tienen acceso, tal. En tema de Bitcoin yo te digo que se puede hacer, sí, se podría, pero ellos ganan dinero justamente porque no se puede hacer hoy, pero no mañana. O sea, a mí eso espero mejor me suena a justificación. Mira, es que, y parece que estoy en contra de las criptomonedas y Bitcoin y no es eso, solo que me replanteo cosas que creo que se está vendiendo un discurso falso. Hace poco estuve en una conferencia donde uno de los CEOs de un exchange conocido dio este discurso a gente que no sabía de nada y hombre. Entonces, para mí se les está trasladando un mensaje falso, porque la gente que no sabe se le dice es que el Bitcoin es descentralizado, es que el Bitcoin sirve como moneda de pago y la gente se está creyendo algo que creo que ahí, es decir, creo que desde todo el mundo de las criptomonedas debemos ser más realistas con todo esto y no dar información falsa. No, de acuerdo, totalmente. O sea, por ejemplo, yo jamás diré que es una moneda de pago útil. Es una moneda de pago porque sí, la puedes usar para pagar. Pero y una gallina es una moneda de pago. Exacto, por eso te digo que hay muchas formas y hay muchas monedas que podemos usar. Que después de ahí sea útil, por eso que las 2000 monedas que hay en el mercado se pueden utilizar para pagar. Pero, por ejemplo, el mundo cripto, ahora mismo, de los últimos meses y tal, los que ganan dinero es igual que en la época del oro, los que vendían el pico y la pala. Y entonces, en el mundo cripto yo creo que los proyectos que van a triunfar más, aparte de los que tienen una aplicación real, son los que van a facilitar los, digamos, ¿cómo se dice? Los concentradores, digamos, o los intercambiadores, que donde tú, en tu móvil, en tu wallet del móvil, puedas tener 18 monedas y independientemente de cuál acepte el Starbucks, puedas ir y pagar, porque hacen la conversión automática. Esos son proyectos, digamos, que van a la realidad y que van a poder aportar algo, aunque haya 18.000 monedas. Porque, como suele pasar, ¿no? Tenemos 197 países registrados en el mundo, más los otros tantos que hay, 200 y poquitos, ¿no? La mayoría tiene su propia moneda, porque cada gobierno quiere tener su propio dinero porque lo quieren manipular a su antojo y lo quieren dar el valor y hacer en su economía lo que les da la gana. Pero después hay otras monedas que en esos otros países es de valor. Es decir, está el mundo euros y aceptamos el dólar, porque valoramos el dólar, o el yen, ¿no? o el franco suizo, que es apreciado. Y aquí más o menos yo creo que va a haber siempre, a lo mejor en el entorno gamer van a tener una serie de monedas, en el entorno emprendimiento, fíjense, no sé si estoy diciendo un disparate, pero vamos con el emprendimiento digital puede haber algo, en el real estate va a haber algo, en el otro va a haber algo, va a haber una serie de monedas que van a tener su utilidad más adaptado por lo que sea, tal, como moneda de pago. Y después estarán los que intercambian, porque a lo mejor tú vienes del mundo del real estate y con tu negocio vas a obtener una serie de monedas que van a ser útiles para ti porque te interesa aceptarlo como medio de pago, pero después te vas a ir a cenar y quieres pagar, pues no puedes usar esa moneda, puedes usar otra y tal. Vivo en Europa y tengo euros, quiero pagar en dólares, hago el exchange y ya está. Si no me aceptan la mía. ¿Que para eso va a haber 2000 monedas? Ya te digo yo que no. Pero no las mismas, puede haberlas, pero no las mismas, no van a durar, eso no tiene una aplicación. Para mí hay una sensación, y voy a coger algo de la entrevista que te hice, donde decías, el último consejo que decías a la gente, está bien la pasión, pero hay que ser realista. Creo que el mundo criptomoneda se está quedando en pasión y no en realismo. Claro. Y con esto engancho el siguiente tema que has mencionado, Ripple. Ripple es uno de los temas más hablados no positivamente en el mundo criptomoneda, que concretamente Ripple es la empresa, la criptomoneda es XRP. ¿Para ti es una cripto o no? Para mí no. Vale, es decir, soy el 1% que opina que sí lo es. Vale. Lo es, en la estricta palabra está de... tercero en CoinMarketCap y ya estamos en el segundo, ¿eh? Está ahí. Es una de las pocas que tiene una aplicación real en pagos cross-border, ¿no? Con Santander. ¿Y se está aplicando? Y está aplicándose. ¿A día de hoy? Exacto. Digamos, lo único que no tiene para ser aceptado mundialmente, globalmente por la comunidad cripto, es que está descentralizada, porque hay una empresa detrás con un interés... Lo mismo que decíamos de Bitcoin, que el 60% lo tiene China. Es que para mí es como que se agarran, que sí, que pueden decir, no, pero es que creo que es el 70% de Ripple de XRP está en propiedad de Ripple y lo tiene sujeto y tal y cual. Sí, pero bueno, está centralizado por una empresa, sí, Bitcoin está centralizado en China. Claro. No veo diferencias. Mi aversión
Quizás al tema de XRP es el tema de bancos, porque lo usan en Ay, bancos. Genial, genial lo que has dicho, porque me vas a seguir dando la razón. Idealismo, pasión frente a realidad. Yo tengo la misma sensación, que al final es como este movimiento se crea en contra de vamos a derrocar el sistema bancario y tal. Que los bancos, muchos de ellos han sido unos ladrones, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que es más inteligente trabajar con el sistema actual, porque a ver, seamos realistas, no se va a derrocar los bancos, se va a caer el sistema, esto no va a pasar, no va a desaparecer el euro, ni el dólar, ni tal. ¿No será más inteligente lo que hace Ripple, decir, joder, en lugar de luchar contra mi enemigo, que es el poderoso, me uno a él y busco los canales? Y creo que eso provoca en el mundo cripto la reacción contraria, ideológica de, es que esto es como bancos, los bancos, yo es una empresa, no los quiero. A ver, estoy de acuerdo, sobre todo en una cosa contigo, o sea, totalmente de acuerdo. El tema de pasión. O sea, el mundo cripto se mueve sobre todo en Twitter. Sí. ¿Vale? Yo dejé de usar Twitter hace tropecientos años, vamos, no lo estaba hasta... Sí, el año pasado, cuando el tema ya se puso, ya buscaba más información para estar al día y he tenido que volver a usarlo. Y cuando lees la gente, o sea, hay mucha pasión respecto a defender los proyectos en los que más creen y tal. Y sí que, yo soy de los que dice, y opina que, o me alegro de que ahora, lo que dije antes, que los proyectos están poniendo las pilas y están aplicándose en sus proyectos. Porque muchos se han quedado ahí haciendo una ICO y haciendo 60 millones, 50 millones, 5 millones. Proyectos que no valen una mierda y que han sacado 2 millones. Que cuando tú tienes una idea muy buena en emprendimiento, generar un proyecto, y para conseguir que alguien te aporte 50.000 euros para a lo mejor un desarrollo web y un plan de marketing, es que te la ves y te la deseas. ¿Cómo es posible que de repente alguien reúne, aunque sea 1 millón? ¿Vale? O sea, hay proyectos en España que de repente han sacado 50 millones y dices tú, ¿de dónde? Si no hay nada, es un papel, es un paper. Exacto, ¿cómo lo han hecho en Estados Unidos? Entonces, o sea, sí, hay una parte de pasión, sí, y sobre todo de avaricia. Pero esa pasión nubla la realidad, ¿no lo crees? Sí. O sea, a ver, creo que todo dentro del mundo cripto tenemos que diferenciar lo que son la gente que está por producto, o sea, por servicio o por producto, gente está por pasta, o sea, traders que se la espera toda. Por ejemplo, a mí me preguntan, ¿qué moneda te gusta? Digo, a mí la que me haga ganar dinero. Lo siento, ¿vale? Por eso a lo mejor es que Bitcoin lo tengo como valor. Yo sé que Bitcoin te puede dar, si lo compras barato, como ahora, y te lo dejas 2 años y suba de valor, harás dinero, perfecto. Mójate, en 5 años el valor de Bitcoin. McAfee decía 1 millón, creo que decía, de dólares. Si no se comía ciertas partes de una autonomía. Sí. Dime cuál, porque yo veo una cifra en serio. Hombre, yo te digo, no tengo una percepción clara al respecto, porque viendo la manipulación que hemos tenido este año, porque hemos sufrido mucho, por nosotros, por la gente que confía en nosotros, la gente que asesora. Perdón, por contextualizar también el momento de la grabación, estamos para futuros visionados, a 6 de noviembre del 2018, donde está ahora unos 6.500 dólares el Bitcoin y llegó hace 10 meses a casi 20.000 o 20.000. Exacto, correcto. Bien que lo hayamos especificado, porque si no después nos sale el contexto. Oye, es que habéis dicho. Sí. Vale. Nunca hemos llevado tanto tiempo. De hecho, ahora, antes de venir, nuestro digamos, jefe de inversión me escribió y me dijo que estaba el mercado poniéndose muy interesante, sin saber qué va a pasar, pero que hay movimientos, se espera, porque llevamos tanto tiempo en acumulación, llevamos como 14 semanas y llevábamos, o sea, en varios años que nos ha ido una fase de acumulación tan larga. Yo de cara a, por ejemplo, me preguntan, ¿no? A corto plazo, sí. ¿no? Diciembre de 2020, no, vamos a ver, si superamos 10.000 dólares este año, nos podemos dar a todos los días, como se suele decir. No me espero mucho más. Para el año 2019, hombre, yo si llegamos a los 20-25.000, estaría genial. De aquí a 5 años, no sé si estará Bitcoin todavía, que espero que sí. Me vas dando la razón. No, te la tengo que dar, o sea, no me queda otra porque no tenemos la certeza, o sea, no tenemos la bola de cristal. Hace unos días mandé un mail. Ojalá Bitcoin llegue a 1 millón, porque yo tengo inversión en Bitcoin, es decir, pero que no es la que más confío, claro. No, yo te digo, o sea, mi almacenamiento de valor está en Bitcoin.
digamos, con el que confío en que me saque de pobre y nos haga ahí resolvernos la jubilación que nuestros señores políticos no nos van a dar a ninguno. Ni idea. Dicen que va a llegar 1 millón, va a llegar 250.000. Vamos a ver, teniendo en cuenta que compro a 6.000, ahora, con que llegue a 12.000, habré hecho el doble. Si aquí a 5 años nos llegue a 100.000, saquemos la rentabilidad y vamos a ver siempre mejor que lo que nos dan los bancos y los fondos de inversión o tal. Pero fíjate, esa previsión la estás haciendo, te pregunto, y la hacemos así, porque no hay base matemática. Pero si nos vamos a XRP de Ripple, puedes hacer una previsión matemática teórica de hacia dónde puede llegar, porque es una moneda que sirve para hacer transacciones económicas entre bancos, por ejemplo. Entonces, puedes hacer una extrapolación, que se ha hecho, de que si suceden tantas transacciones, que se queman tantos tal, la moneda puede valer 50, 100 dólares. Bueno, pero puede pasar otra cosa, que viene otra moneda con mejor tecnología y XRP desaparezca, o que la dejen de usar porque los bancos de repente empiezan a ver otra tecnología con otra nueva solución, porque no está todo inventado, ¿no? No, totalmente. Entonces, de repente, XRP van a dejar de usarlo porque los bancos, otro grupo bancario que es multinacional, quiero decir, una unión de varios bancos de diferentes naciones, van a empezar a usar una nueva moneda que se van a inventar el año que viene y van a decir, esta está mejor. Entonces de repente esa va a crecer más. Y entonces los otros bancos quieren entrar y de repente XRP no consigue seguirles el ritmo, su tecnología se queda desfasada y algo que ahora mismo vemos, ¿no? Si va a pasar esto, todo es teoría, por mucho que extrapolemos. Pero es como una empresa normal, al final puede... Claro, es que al final son empresas, o sea, toda cripto es un proyecto, ¿no? O sea, hay un proyecto detrás. Que es un proyecto que se supone que es un negocio, por lo tanto debería ser una empresa, aunque sea una empresa descentralizada. Lo que quiero llegar al punto es que para mí es exactamente lo mismo, llámese Bitcoin, Ethereum, Ripple. La diferencia es que no quieren... Mira, te hago una comparación, es decir, he hecho muchas formaciones a ONGs y cuando voy... se cabrean conmigo cuando utilizo el término empresa, beneficio, negocio. Dicen, no, somos una ONG. Perdona. Es una empresa que tiene que generar un dinero. Otra cosa es que ese dinero sea para temas benéficos. Para mí esto es lo mismo. Al final, una cripto tiene que ser una empresa. ¿Descentralizada o no? Llámalo como quieras. ¿Qué tiene que generar un beneficio? Entonces, te tienes que unir al carro, tienes que poder dar algún soporte a algo tangible que no que digamos, yo una empresa te puedo decir más o menos por previsión, en 5 años puede valer esto. ¿Me equivocaré o no? Pero hay unas bases matemáticas que me lo pueden hacer. Con Bitcoin, y ahora digo, ¿cuánto creo que puede valer? Pues mira, yo creo que puede llegar a 2 millones, pero no hay nada. Sí, pero justamente creo que dentro del Bitcoin tenemos esa parte que no tienen los demás. Que todos los demás son proyectos individuales que se han lanzado, que tienen un proyecto detrás, que tienen una intención y que son una empresa. Bitcoin, ¿no? Bitcoin, al fin y al cabo, no es una empresa. Exacto, no hay un interés de una persona, es algo de lo que se beneficia a mucha gente, no hay un beneficio económico más que la gente de Roger Ver y tal, de Bitcoin Cash y todo eso que vienen, dicen que ellos son el original, pero sin entrar en esa pelea que hay constantemente entre los maximalistas de uno y otro. Bitcoin quizás es el único que no tenga una intención de empresa, porque es algo que está ahí y que va a estar a merced del mercado, es decir, del valor que cada persona le quiera dar. Entonces, como yo, la gente los que me conocen saben que yo soy libertario, libertario política y económicamente hablando. Creo en el libre mercado, creo que los estados deben de limitarse a lo mínimo, desde luego no a lo económico, en absoluto, lo financiero. Está demostrado que no saben, los países se endeudan más de lo que pueden y deben, de manera que si dejamos el Estado fuera, creo que el mercado debe tratar libremente esos acuerdos entre dos partes, ¿vale? Entonces, si yo considero que Bitcoin para mí tiene valor, para ti no lo tiene, pues no lo compres, da igual, no lo tengas. Pero si para ti tiene más valor que para mí, ¿vale? Me vas a ofrecer a cambio mucho y yo voy a decidir si darte mi Bitcoin o no. De manera que en ese momento el Bitcoin sube de valor, ¿vale? Porque como tú lo valoras mucho más que yo, si ahora va a venir alguien y lo quiere de ti, va a tener que superar tu valor, tiene que ofrecerte mucho más para que tú decidas venderse. Por lo cual, va a haber esa escala de valor.
Si en un momento dado hay algo, pasa algo, surge algo que rompe esa confianza y ese deseo de tener Bitcoin, teniendo en cuenta que no puede haber más de los que hay, porque no puede haber más, esa cantidad finita que hay se va a valorar cuando ya no haya más y la gente, todo el mundo va a querer uno. O sea, vamos a suponer uno entero, para hacerlo más visual, ¿no? Quieren un Bitcoin enterito, sabemos que en teoría pueden haber nada más que 21 millones de personas que tengan un Bitcoin. Vale, que se haga con ello ya. Vamos a suponer que 17 millones que ahora están hechos, ¿vale? 17 millones de personas en el mundo que pueden tener uno. Teniendo en cuenta que somos 7.000 millones, ¿vale? El deseo que puede llegar a haber sobre Bitcoin, no, con que el 1% de personas, ¿vale? Deciden eso, estamos hablando de 70 millones de personas que quieran tener algo de Bitcoin, de esos 17 millones, es un mercado brutal. Sí, totalmente. Si vamos a suponer que nada más que sea como 1%, ¿vale? 7 millones de personas que quieren tener de Bitcoin y le dan el valor suficiente, esas 17 millones de monedas son pocas, por lo cual, aún así, el valor puede subir. La percepción de valor respecto a otras criptomonedas, ¿vale? Es distinto. Por ejemplo, yo me acuerdo de comprar XRP por 2.28. Bueno, llegó a ese valor hace poco prácticamente, ¿eh? Principio de año, en febrero, marzo, quizás todavía, ¿no? Y cuando bajó a 1.12... Ah, 2.28, perdona. Sí, 2.28. Después que bajó a... Sí. Bueno, yo me acuerdo, volví a comprar por 1.17, 1.12. Y dije, coño, vamos a comprar porque a ver, ¿no? Hoy está 0.45, por dejar un poco la referencia. Claro, y dices tú, madre mía. Y llegó a estar en diciembre a 3 y pico, 3.18. 3.18, es decir, Creo que me suena a mí, tengo el número de 3.18. La gente que compró en diciembre, es decir, hace 11 meses, compró a 3.18 y hoy está 0.45 la cantidad de dinero que han perdido. Eso es pura especulación, obviamente. Pero ahora es importante también no perder de vista una cosa. Si cogemos, el mundo cripto tiene una limitación, no hay históricos, ¿vale? Cuando invertimos y hacemos un análisis técnico, podemos irnos en Bitcoin teóricamente 10 años, pero de esos 10 años la mayoría no sirve porque iba a ir ahí abajo, hasta que empezó a usarse 3 años más atrás, 3, 4 años empieza, y ahora tenemos datos, digamos, potentes de subida y bajada, nada, de 2 años, no hay más. Y la mayoría de las nuevas cripto existen hace 3 meses. Sí. Entonces, no hay datos históricos que nos den una idea. Si vamos a la bolsa tradicional, ¿vale? Vamos a la que sea, tenemos 50 años de historia o más. Podemos mirar lo que pasa. Sí, y cuando miramos lo que ha pasado, y por eso Warren Buffett es el inversor que es, siempre sube. En largo plazo, ¿vale? Por eso el tema de cuando la gente invierte en bolsa o que invierte en fondos, si tú haces una aportación mensual, todos los meses tú pones 1.000 euros, o 500 euros, 100 o lo que sea, tú inviertes todos los meses, el día 1, en bolsa, ahora haya cracks o no haya cracks, se sube y que baja. A la larga, en 20 años, vas a ganar, porque el histórico está ahí, nos lo ha demostrado. Vamos a pensar, ¿por qué no el mundo cripto puede ser igual? Sí, no, es decir, que ahora mismo hemos tenido un subidón de la leche, hemos tenido un tropiezo, una bajada, una corrección, porque lo que hablamos también en tema de empresa, si tú creces súper rápido en un año, creces de 0 a 1000 en nada, lo más probable, si no estás preparado, el mercado baja. Es lo que ha pasado. ¿Vale? Y en el mundo cripto ha habido gente que han sabido ver, que dice, 20.000, ¿qué me estás contando? Vamos a vender, vamos a hacer caja, que eso está bien, ¿vale? Y hay gente, yo tengo un amigo que ha hecho millones vendiendo unos bitcoins que ni se acordaba que tenían. Porque otros han perdido millones, porque al final unos ganan porque otros pierden, ¿no? Claro. Olvidemos que esto es una balanza. Exacto, entonces esto es una cuestión, yo creo que de confianza. Es decir, si ahora después de ver esto alguien dice no voy a invertir, perfecto, ¿vale? Creo que si alguien por una conversación única de 2 personas, nuestras 2 opiniones decide que no es, pues oye, busca más opiniones porque puedes encontrar de todas formas. Si decides de invertir porque crees que es un buen momento, tampoco nos hagas mucho más caso de lo que estamos hablando, de opiniones nuestras propias. Sí, no es asesoramiento financiero, esto es únicamente opiniones personales vertidas. Exacto, por si acaso. Pero, ¿qué pasa si ahora estamos en el mejor momento de la historia para iniciar algo que va a sentar las bases? Miremos por ejemplo Amazon.
Cuando Amazon empezó, la gente no daba una mierda por Amazon. Y mira dónde está. Y mira dónde está. O el email. Claro, todo cambio, o sea, todo cambio de paradigmas tecnológicos o de pensamiento, lo que sea, de hacer negocios, tiene que haber una gente visionaria. Yo no me considero visionario para nada, vamos, o sea, yo soy además, tanto en el emprendimiento, siempre decimos, no, hay gente que ve el futuro y inicia emprendimientos para que van a cambiar el mundo. Yo soy de los otros. Yo soy, por ejemplo, de los que ven que algo se está haciendo ya, no lo digo, es que esto se puede ser mejor. Entonces voy y lo hago, intento hacer mejor. En el tema cripto, yo no soy el visionario que está viendo el futuro, porque esos son los old gangsters que lo llamamos, ¿no? Los OGs de cripto Twitter que vienen de tiempo. Ellos sí están viendo, hay gente que ha comprado bitcoins por centavos de dólar o céntimos de euro y lo siguen manteniendo, ¿vale? Que ya sí son ricos, o sea, si vendiesen aunque sea 5.000, harían 5.000%. Pero a lo que quiero llegar con esto, perdón, es pensar qué pasa si de verdad somos ahora early adopters y estamos en la fase de lanzamiento de algo que va a cambiar la economía en los próximos 5 o 10 años, que creo que lo estamos. Pero por otro lado, y eso es importante, y eso es aplicable en todo lo demás, y ya me viene con otra entrevista, de realismo, pasión y tal. En cripto no inviertas algo que no puedes perder. O sea, eso si es muy ya importante. de por sí, es muy importante. cualquier inversión hay que tomarla con pinzas, ¿vale? Porque hasta los bancos que te dicen que te van a dar un 2%, son capaces de perder ese 2% que es una mierda. De manera que imagínate algo que puede hacer ganar muchísimo dinero, pero realmente puede hacer perder todo ese dinero. Vale, fíjate, si te parece vamos a dejarlo ahí para cerrar. ¿Criptomonedas sí o no? Yo sí, vale. Totalmente. Yo sí. Entonces, yo lo que le preguntaría, ahora, ¿qué opináis? Dejadlo en los comentarios. ¿Creéis que las criptomonedas permanecen en el futuro o que es algo que va a pasar? Cristian, mil gracias, es decir, es una conversación súper interesante, sobre todo porque no estás de acuerdo conmigo y eso es lo que me gusta, ¿no? Qué aburrido sería si estuviéramos siempre de acuerdo todos, ¿no? Gracias por todo y bueno, y ojalá veamos este vídeo en unos años y lo podamos celebrar en un yate porque teníamos cada uno 2 bitcoin y vale la leche, oye, genial. Nunca se ojalá, y que los demás que nos vean, si se deciden a comprar algo, a hacer algo, pues que les vaya igual de bien que a nosotros. Gracias por todo. Gracias a ti. Like the bass on my trunk, I'm a little nasty, I ain't even got a front. Look you from your head down to your butt. I'm like Tyson, booty.